Israel ha llevado a cabo hoy operaciones en 4 frentes diferentes. Hablaremos brevemente de todos ellos. Le recomendamos que vea nuestro video hasta el final para estar informado de todos los acontecimientos. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Durante la noche, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron ataques contra Yemen. Las sirenas sonaron en Israel cuando un misil balístico, lanzado desde Yemen, fue interceptado en medio de los ataques estadounidenses y británicos. Mientras tanto, las tensiones aumentan en la frontera norte de Israel, donde los tanques de las FDI rodearon edificios gubernamentales en el sur de Siria. En el vecino Líbano, el dinero iraní se está invirtiendo en el proyecto de Hezbollah para reconstruir pueblos cercanos a la frontera. Un mes después del alto el fuego, Hezbollah no pierde el tiempo. En el último mes, han inspeccionado decenas de miles de edificios dañados o destruidos para iniciar su plan de reconstrucción. En la Franja de Gaza, se vivió una noche extraordinaria en Jabalia. Hamás fue derrotado en el norte de la franja, y toda una división de la organización fue destruida en apenas 3 horas. Israel ha desarrollado una táctica increíble para detectar terroristas disfrazados de civiles. Sin embargo, Hamás sigue utilizando tácticas psicológicas como retrasar la entrega de los rehenes previamente acordados. Los mediadores están presionando a Hamás para resolver disputas sobre cuántos rehenes vivos serán devueltos a Israel y cuántos cuerpos de quienes murieron en cautiverio serán entregados. El canal Houthi al-Maidak informó que, durante la noche de lunes, se lanzaron 2 ataques estadounidenses y británicos sobre la ciudad portuaria de Hodeida. Paralelamente, se reportaron lanzamientos de misiles desde Yemen hacia las mismas zonas atacadas por la coalición internacional. El portal de noticias Al Araba informó que todos los puertos marítimos controlados por los hutíes en Yemen permanecen cerrados desde los ataques de las FDI hace casi 2 semanas. Esto incluye los puertos de Al-Judid, Risa y Asif. El cierre de estos puertos ha limitado el acceso de los hutíes a armas y municiones de Irán, así como la exportación de drogas y petróleo, sus principales fuentes de ingresos. Para recuperar sus puertos, los hutíes solo tendrían que cesar sus ataques con misiles antibuque y drones contra buques mercantes y misiles balísticos contra Israel. Sin embargo, no parecen dispuestos a hacerlo. El lunes por la noche, mientras aviones estadounidenses y británicos atacaban un depósito de armas hutí al sur de Hodeida, los hutíes dispararon otro misil balístico contra el centro de Israel. Este fue interceptado antes de entrar en el espacio aéreo israelí, pero millones de israelíes buscaron refugio. La semana pasada, los hutíes dispararon 5 misiles contra Israel, el último entre el viernes y el sábado. Los iraníes parecen ver a los hutíes como la última fuerza sustituta para atacar a Israel, ya que Hezbollah en Líbano y el régimen de Assad en Siria están debilitados. En represalia, la Fuerza Aérea Israelí ha atacado Yemen en 2 ocasiones desde principios de mes. El primer ataque, el 28 de diciembre, bombardeó 5 objetivos, neutralizando 3 puertos hutíes en Yemen y asestándoles un duro golpe económico. En Gaza, una división completa de Hamás fue destruida el lunes por la noche. En el norte de la franja, la 162 División de las FDI, que lleva 3 meses combatiendo en el campo de refugiados de Jabalia, ejecutó emboscadas planificadas con infantería, blindados y ataques aéreos. Bajo la intensa lluvia, las FDI también frustraron intentos de contraataque y de escape por parte de los terroristas. La información de inteligencia reforzó las valoraciones del comandante en el terreno, permitiendo una noche decisiva. Seguiremos informando de cada novedad en estos frentes. La división colocó a soldados de la Brigada Givati y de las unidades blindadas de la Brigada 401 en emboscadas que dieron como resultado la eliminación de la mayoría de las unidades de Hamás en un tiroteo cercano. Soldados del 52º Batallón de la Brigada 401 detectaron a una célula terrorista que portaba fusiles AK-47 y FES entrando en un edificio. Solicitaron un ataque aéreo contra el edificio,
pero antes de que llegaran los aviones, varios hombres armados más ingresaron en el mismo lugar. Cuando el misil impactó y destruyó el edificio, todos estos terroristas fueron eliminados. Al mismo tiempo, en las horas siguientes se produjeron otros enfrentamientos en los alrededores y decenas de terroristas fueron neutralizados, mientras que ningún soldado de las IDF resultó muerto. También se tomaron prisioneros que, de inmediato, proporcionaron información valiosa a sus interrogadores, ayudando a descubrir otras células e infraestructuras terroristas. Todos estos incidentes ocurrieron en un lapso de 3 horas. Gracias a las condiciones meteorológicas, se logró la neutralización de docenas de terroristas, lo que proporcionó experiencia a la 164ª División, que lleva más de un año combatiendo ininterrumpidamente en la Franja de Gaza. Este ha sido solo el último de una serie de enfrentamientos entre las IDF y Hamás en el norte de la Franja de Gaza en los últimos meses. Estos encuentros han resultado en la eliminación de gran parte del poder de combate de Hamás en esta zona. Hamás utiliza todo tipo de trucos y tácticas para mantener su fuerza. Su estrategia favorita es ocultar sus cuarteles militares dentro de infraestructuras civiles, especialmente hospitales y escuelas. Lo hacen porque saben que las IDF tratarán de evitar víctimas civiles. Y también porque los medios de comunicación internacionales suelen repetir la narrativa de que Israel está atacando hospitales y actuando de manera cruel e inhumana. Esto se evidenció en los últimos días durante la cobertura mediática internacional de la operación para expulsar a los terroristas de Hamás del hospital Kamal Adwan, en Jabalia. Hamás había establecido un cuartel general en este hospital y lo utilizaba como base para almacenar armas. Incluso hubo incidentes en los que se dispararon misiles antitanque contra las tropas de las IDF desde el interior del recinto del hospital. Finalmente, las IDF lograron eliminar la presencia de Hamás en este complejo, lo que representó otra derrota estratégica para Hamás en el norte de Gaza. El martes por la mañana se anunció que podrían publicarse los detalles de esta operación. El hospital está situado en el centro del campo de refugiados de Jabalia y consta de varios edificios. Las IDF diseñaron una operación para rodear el hospital y atrapar a los cientos de terroristas que se escondían allí. Esta tarea fue asignada a la Brigada Blindada 401, que incluye varios batallones de blindados, infantería, ingenieros de combate e incluso comandos navales. Hace una semana se elaboró y puso en marcha un plan. El reto consistía en trasladar grandes fuerzas a una zona densamente poblada para completar el asedio sin que los terroristas en el hospital sospecharan de la actividad. El capitán de reserva Gitar, subcomandante del 52º Batallón, explicó que las tropas de la brigada pasaron semanas operando en zonas cercanas al hospital como una forma de aclimatación. Durante este periodo, las IDF evitaron acercarse demasiado al hospital. Así, cuando los convoys de tanques y vehículos blindados llegaron el viernes por la noche, ninguno de los terroristas sospechó de la actividad cercana. Solo cuando los despertaron los altavoces de las IDF exigiendo su rendición, se dieron cuenta de que el asedio estaba completo y que no tenían a dónde huir. Una parte importante del plan consistía en evacuar a los pacientes y al personal médico a otro hospital cercano. Sin embargo, los terroristas de Hamás aprovecharon este movimiento de personas para disparar ametralladoras y misiles antitanque contra las fuerzas de las IDF. Durante la operación, las IDF desplegaron docenas de drones para monitorear las actividades de los terroristas, mientras que varios aviones de las fuerzas aéreas proporcionaron cobertura a las tropas terrestres. En el curso de la operación, las IDF neutralizaron a 19 terroristas en un intercambio de disparos y detuvieron a 240 más, incluidos 15 involucrados en la masacre del 7 de octubre. Entre los capturados se encontraban varios altos mandos de campo de Hamás. Analizando estos acontecimientos, es importante comprender el enfoque de las IDF respecto a los hospitales. Según el derecho internacional, un hospital utilizado con fines militares por el enemigo debe ser notificado previamente antes de un ataque, solicitando su evacuación. Sin embargo, esta notificación permite al enemigo huir o prepararse para un contraataque. Por ello,
las IDF han desarrollado tácticas sofisticadas, como el reconocimiento facial, para identificar a los terroristas que se mezclan con los civiles, mientras aseguran la evacuación segura de los inocentes. Esta estrategia demuestra una mejora significativa en la protección de civiles, lo que convierte a las IDF en un referente para otras fuerzas armadas que enfrentan desafíos similares en entornos urbanos densamente poblados. A pesar de todo ello, la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas no han condenado a Hamás por utilizar estas instalaciones médicas con fines militares. Toda su condena se reservó para la acción israelí de enviar tropas a registrar los hospitales. Esto no solo es muy injusto, sino también muy peligroso, ya que envía un mensaje a los terroristas y criminales de todo el mundo de que no serán castigados por utilizar hospitales y que no se permitirá que los soldados y fuerzas policiales que se les opongan los persigan hasta un hospital. Pasando a las negociaciones sobre la devolución de nuestros rehenes y continuando con el enfoque en la Franja de Gaza, me entristece decir que estas negociaciones se enfrentan de nuevo a un retraso. Hamás exige que algunos de los rehenes sean canjeados por los cuerpos de rehenes asesinados por Hamás en la Franja de Gaza. En concreto, Hamás se niega a liberar a 12 israelíes de la lista de rehenes vivos que Israel había aceptado entregar previamente y exige, a cambio, la devolución de los cuerpos de 12 rehenes asesinados en cautiverio. Hamás afirma que es Israel quien bloquea las negociaciones al mostrarse inflexible en esta cuestión. El periodista Gil Cohen informó esta tarde que funcionarios próximos al primer ministro israelí declararon que, aunque se llegue a un acuerdo, Israel seguirá luchando para cumplir los objetivos de la guerra. Esto contradice la exigencia de Hamás de que el cese de las hostilidades sea una condición previa para un acuerdo. Egipto y Qatar, mediadores en el acuerdo, intentan presionar a ambas partes para que reanuden las conversaciones y resuelvan las disputas existentes. Según los medios de comunicación egipcios, la liberación de 34 rehenes está en el centro de la primera fase del acuerdo, pero se discute cuántos de los rehenes siguen vivos. Hamás se niega a facilitar una lista de los rehenes vivos e insiste en que, de los 34, devolverá los restos de un número significativo de rehenes que mataron en cautiverio. Aquí, un equipo de Israel seguirá informando de cada avance en las negociaciones con esta organización terrorista que no tiene derecho a existir en este mundo y debe ser destruida. En el ámbito militar, las IDF están convirtiendo la chatarra en un arma antiterrorista eficaz. Los lanzadores antitanque, que antes se consideraban obsoletos, han sido transformados en un arma efectiva para apuntar a las fortificaciones donde se esconden los terroristas durante la guerra en curso. Sobre la innovación, el rápido proceso de producción y su impacto en el campo de batalla, en las últimas décadas la naturaleza de la guerra a la que se enfrentan las IDF ha evolucionado. Mientras que las guerras del pasado implicaban conflictos simétricos, como enfrentamientos entre tanques o aviones de combate, los conflictos actuales son asimétricos. Los combatientes opuestos utilizan medios muy diferentes, como tácticas de guerrilla y sistemas de defensa antiaérea. En respuesta, el sistema de defensa israelí ha tratado constantemente de adaptarse a la evolución de este campo de batalla. Entre las adaptaciones recientes se encuentra una innovación en los sistemas de armas. Muchos lanzadores antitanque, que estaban siendo desactivados y almacenados, fueron reconvertidos en armas modernas y eficaces. Antes de su despliegue, las IDF aseguraron que el arma modificada cumplía sus objetivos operativos. La ojiva está diseñada para explotar solo después de penetrar la pared de un edificio, y no en el primer impacto. Además, se realizaron ajustes para reducir el peso adicional debido a los nuevos fusibles y componentes. Tras el éxito de las pruebas, el equipo técnico redujo aún más el peso del adaptador especial sin comprometer la seguridad de los soldados. Actualmente, el centro de municiones de las IDF cuenta con una línea de producción para estos lanzadores reutilizados. En los últimos 2 meses, el sistema ha sido utilizado activamente en operaciones y ha recibido comentarios muy positivos de los soldados en el terreno. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe,
suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.